a partir de TS y T infinito. En este caso lo que necesitamos es un régimen de flujo, pero para convección natural no tiene sentido que evaluemos el régimen de flujo a partir del Reynolds. ¿Por qué? Porque en todos los casos es muy probable que nos dé el mismo régimen de flujo. ¿Por qué? Porque la convección natural implica velocidades bajas. Entonces, con diferentes aplicaciones, pues más o menos las velocidades bajas reportan el mismo régimen de flujo evaluado con Reynolds. Por consiguiente, aparece el famosísimo número de Rayleigh, que si ustedes recuerdan, no es más que la multiplicación entre Grashof y número de Planck. Entonces, ese número de Rayleigh, digamos que nos va a indicar ese régimen de flujo y nos va a mostrar precisamente cuando ocurra ese cambio de laminar, que si ustedes recuerdan es más o menos por ahí un 10 a la 9. Las placas de la convección, las aplicaciones de la convección natural, básicamente son placas, son tuberías y son quizás los recintos cerrados, que es una aplicación particular de la convección natural, como pues ya lo mencionamos en esa clase anterior. Entonces, este es el cuadro completo de todo lo que es convección, de todas las aplicaciones, más bien. Ustedes pueden, este cuadro ya estaba por allí compartido en el aula virtual del curso, entonces lo pueden revisar. Des en cuenta que lo que tenemos allí son las tres aplicaciones, la convección forzada dividida en dos, interna y externa, y la convección libre, pues básicamente como tercer tipo de convección. Y vemos que las divisiones, digamos, principales es dependiendo de cómo ocurre el fenómeno de transferencia de calor, ya sea con placas isotérmicas o que significa flujo de calor no constante, o con placas de flujo de calor constante que significa placas no isotérmicas. Hay unas otras clasificaciones que dependen más que todo, en el caso de la convección forzada externa, de la geometría, como podemos ver ahí, cilindros, esferas y ductos de sección transversal, pues diferente a la circular. También entonces, en el caso de ya sea flujo de calor constante o flujo de calor variable, hay que revisar siempre el régimen de flujo, particularmente en el caso de las placas con flujo de calor no constante es importante identificar entonces esa longitud crítica, ya sea para identificar esa región laminar o esa región turbulenta, que sabemos que hay correlaciones que sirven para toda la placa sin importar aquello del régimen de flujo, pero pues poseen mucho más error. En el caso de la convección forzada interna, la misma clasificación, quizás identificar también los mismos regímenes de flujo, laminar y turbulento, y quizás aquí es importante, más que todo en el caso laminar, la región de entrada, ¿sí? Si la hay que cuantificarse con unas correlaciones diferentes. En todos los casos, inclusive, bueno, en convección libre no tanto, no es de mucha utilidad, pero en todos los casos hay un caso particular para los metales. Si ustedes recuerdan, tienen pues un desempeño diferente debido pues principalmente a su altísima conductividad. Entonces, en todos los casos hay una correlación dedicada únicamente a los metales. Finalmente, en convección natural, entonces, o tenemos una clasificación por su geometría, que básicamente son placas y cilindros por lo general, o la aplicación de recintos cerrados, que importa notablemente si su configuración es horizontal o vertical. Bueno, entonces, vamos a empezar con un ejercicio que menciona entonces unas pérdidas de calor en una tubería. Digamos que la situación dice más o menos así, tenemos entonces un tubo que es largo, no nos dicen su longitud, nos dice que en el tubo lo que hay es vapor de agua y que el diámetro del tubo es de 10 centímetros o 0.1 metros, como vemos allí. Dice que la temperatura superficial de todo el tubo es de 110 grados centígrados, como lo tenemos allí. Dice además que ese tubo atraviesa una zona descubierta, por lo cual no se encuentra protegido de los vientos en este caso. Y entonces lo que tenemos es que cuantificar la razón de pérdida de calor del tubo por unidad de longitud cuando el aire que está pasando por allí va a una velocidad de 8 metros por segundo con una temperatura de 10 grados centígrados y a una presión de una atmósfera, ¿vale? Además, pues como estamos viendo allí, el viento cae, pues digamos, perpendicular a la tubería, ¿sí? No es paralelo, sino perpendicular. Entonces, recuerden que cuando hablamos de razón
de pérdida de calor es un flujo de calor, lo que estamos queriendo identificar. Cuando hablamos de razón, es un flujo y no un flux, porque recuerden que nosotros podemos calcular un QS mayúscula o un QS minúscula. Entonces, pues quizás tener en cuenta eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en cualquier ejercicio que vayamos a resolver nosotros, que tenga que ver con convección, va a ser primero realizar una serie de suposiciones. Inclusive es posible que primero lo que tratemos de clasificar es la situación, pero pues en esta ocasión vamos a tratar de hacer una metodología que con todos los ejercicios sea similar, con todas las situaciones, y entonces es precisamente partiendo del hecho de que vamos a partir por las suposiciones. ¿Por qué esta vez vamos a empezar con suposiciones? Porque quizás las suposiciones nos ayuden también a seleccionar el ejercicio, ¿vale? Es más que todo por eso. Entonces, vamos a arrancar aquí con las suposiciones. ¿Quién me dice alguna suposición que deba ir? Que crean que deba ir. Si me escuchan, muchachos y muchachas. Sí, profe. A ver, ¿alguna suposición de las que hemos hablado en el curso? ¿Estado estacionario? Muy bien. Esa siempre tiene que ir. Vamos a darlo así. Estado estacionario. ¿Por qué? Porque sencillamente es la única forma de tener un flujo de calor constante también, ¿sí? Que el proceso sea en estado estable, es decir, que no vamos a tener acumulación de ningún tipo, ni de masa ni de calor, ¿vale? Es decir, que las propiedades en el tiempo deberían pues permanecer también como una constante. ¿Qué otra suposición creen ustedes importante? Por ejemplo, las propiedades del fluido, ¿cómo las tenemos que suponer? Que no hay fricción. Que no hay fricción. Bueno, yo creo que esa es como un poco difícil de suponer, porque por el contrario, siempre vamos a tener fricción, siempre que hay contacto. Inclusive des en cuenta que en este caso tenemos dentro del tubo un vapor y por fuera el aire. En este caso, que son gases, pues básicamente lo que tenemos es contacto fluido sólido, y aún así siendo gases, sí debemos tener en cuenta el efecto de la fricción. ¿Listos? Otra, a ver, ¿cuál otra? Bueno, resulta que hay otra suposición que tiene que ver con que vamos a cuantificar o a determinar únicamente el efecto de un tipo de mecanismo de transporte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos hablar de conducción a través de las paredes del tubo. Quizás en los otros dos regiones, tanto afuera como dentro, no lo podemos hacer por la sencilla razón de que hay fluido en movimiento. Y en ese caso sí, ya sabemos que siempre predomina la convección. Y el otro mecanismo que puede haber debido a que la tubería está caliente es radiación. Entonces simplemente como la temperatura no es alta, entonces vamos a considerar solo el efecto de la convección.
Ten en cuenta que es muy parecido a lo que hacíamos en radiación, solo radiación analizábamos. Otra cosa que debemos considerar siempre, sin importar en dónde sea el análisis, es que las propiedades las vamos a considerar constantes. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que en las capas límites hay variaciones, tanto, pues, principalmente de temperatura, que pueden generar cambios apreciables en las propiedades del fluido, pero como no conocemos perfiles de temperatura, entonces en vez de ello suponemos un valor constante y para eso calculamos una temperatura que se llama T sub F. ¿Listo? Propiedades constantes a T sub F. Que en este caso, bueno, vamos a tener que identificar primero qué tipo de fenómeno vamos a analizar o qué tipo de convección vamos a analizar. Y quizás una última suposición, porque aquí nos hablan de aire, pues simplemente decir que el aire es un gas ideal. ¿Listos? Por si necesitábamos cuantificar propiedades o hacer un cálculo que tenga que ver pues con el estado del gas, pues vamos a utilizar gases ideales. Bueno, yo creo que con esas 4 por ahora es suficiente. Lo siguiente que vamos a hacer siempre, si lo primero es las suposiciones, lo segundo va a ser siempre clasificar en la situación. Y la clasificación consiste entonces en determinar qué tipo de convección es y cómo es la forma de transferencia de calor en ese tipo de convección y quizás de una vez la geometría. Con eso entonces, si recordamos por ejemplo el esquema que teníamos anteriormente, entonces podemos saber cuál correlación básicamente la que tenemos que usar. Entonces, recordemos la situación. Antes de irnos aquí al gráfico, recordemos, hay un viento en la cara externa de un fluido, de una tubería con temperatura constante, un viento que está a 8 metros por segundo y 10 grados centígrados. Y una tubería que contiene un vapor que no nos dicen nada del vapor. Lo único que nos garantizan es que la temperatura afuera es de 110. No conocemos nada más. Entonces, bajo esas circunstancias, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será convección libre o convección forzada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se necesita para que la convección sea libre o sea forzada? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nadie opina? ¿Nadie sabe? El uso de algún ventilador o algo así, profe. Vale, eso en otras palabras quiere decir que la convección forzada externa tiene un flujo que es un flujo forzado, ¿cierto? Un flujo que externo, ¿sí? No, externo no, un flujo que es generado por una fuente externa, más bien, ¿cierto? Eso sería convección forzada. Y convección natural o libre, ¿cómo sería? ¿A qué se debe el mecanismo de convección natural? La clase anterior. ¿Quién me dice? Si ustedes se demoran, nos demoramos. Si solo hacemos un ejercicio, es problema de ustedes. Yo tengo 5 ejercicios preparados, pero si no avanzamos, pues eso es, digamos que problema de ustedes porque no estamos aportando, ¿vale? Es que no hay un agente externo que provoque un flujo, profe. No hay un agente externo que provoque el flujo, pero ese no es el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo de la convección natural o libre? Lo mencionamos hoy empezando la clase y fue la clase anterior. Digamos que sí, es verdad esa frase, pero no explica el mecanismo.
La flotación, profe. Muy bien, la flotación. Recuerden que solo hay convección natural si hay el fenómeno de flotación. Luego, por consiguiente, para poder aplicar ese concepto deberíamos analizar si aquí hay o no flotación. Entonces, regresémonos al gráfico. Para que hubiera flotación necesitaríamos que, primero, el fluido al cual se le va a generar el movimiento, pues esté originalmente en reposo. ¿Por qué? Porque el movimiento debe ganarse por la temperatura con el fluido. Entonces, en esta situación, solo hay un lugar donde pudiera haber convección forzada, convección natural, y es por fuera del tubo, no por dentro. Por dentro es imposible porque recuerden que convección natural es solo vertical. Entonces, dentro del tubo no tiene sentido. Si bien puede ascender desde la parte baja hasta la parte alta del tubo, luego no tiene para dónde seguir subiendo, luego no va a haber flujo. Además, no nos dicen que el tubo sea vertical. Si el tubo fuese vertical, quizás, ¿vale? Es simplemente para analizar todos los aspectos que puedan influenciar en la decisión de clasificar el ejercicio. Entonces, así las cosas, la única forma de que haya convección natural es que el fluido externo esté originalmente en reposo y se dé un flujo vertical debido a la temperatura de la tubería. ¿Será que esa situación es posible en este esquema que estamos analizando? ¿Sí o no? ¿Será que hay convección natural? ¿Será que el fluido de afuera se mueve verticalmente mucho más que horizontalmente en esta situación? ¿Sí o no? No, profe. No, ¿cierto? Por la sencilla razón de que el fluido tiene, primero, una alta velocidad horizontal. Aquí lo estamos viendo, 8 metros por segundo. Recuerden que cuando vimos la teoría de la convección natural, hablábamos de que se logran velocidades de si acaso 1 metro por segundo, y aquí estamos diciendo 8. Por consiguiente, esto es mucho más alto. Segundo, en la convección natural necesitamos que el fluido esté originalmente en reposo, y aquí no está originalmente en reposo. Aquí hay un efecto de viento, ¿cierto? Por consiguiente, pues no se pueden garantizar las condiciones de convección natural. Por consiguiente, pues convección natural no es, nos queda convección forzada. Ahora, ¿es externa o interna? ¿Qué creen ustedes? Externa, profe. Externa. Recuerden que la clasificación básicamente tiene que ver con esta clasificación de interna o externa tiene que ver en la forma en cómo el fluido está confinado. Entonces, recuerden que tenemos dos posibles situaciones. Una, lo que ocurre dentro del tubo, y otra externa. Des en cuenta que la pregunta de entrada ya nos empieza a enfocar un poco en la situación porque nos dice cuál es la temperatura, el caudal de, el flujo de calor o, bueno, la velocidad de transferencia o flujo de calor que está perdiendo la tubería. Entonces, quizás nos enfoque hacia alguna de las dos zonas. También tenemos que identificar que de la parte interna, es decir, el fluido que va adentro, solo nos dicen que es vapor, no nos dicen absolutamente nada de lo que entra y lo que sale. Y tercero, para contestar la pregunta, sí conocemos las condiciones que tiene el viento en la cara externa. Además, a partir de ese análisis, sí podemos contestar la pregunta de cuál es el flujo de calor perdido, porque es equivalente a cuál es el flujo de calor que arrastra el viento. Por consiguiente, lo primero que podemos clasificar es una convección que nosotros llamamos convección forzada externa. ¿Listos? Y eso indica entonces que todo el análisis lo vamos a centrar en lo que le está ocurriendo a la tubería en la cara externa. Esto es una convección forzada externa. ¿Listos? Entonces, ya sabiendo esto, también tenemos que conocer la forma en que ocurre la transferencia de calor. Por aquí ya tenemos que es... okay.
Ya sabemos entonces, ya vamos por acá, es convección forzada externa. Esto automáticamente nos lleva a que la temperatura para las propiedades del fluido es el promedio entre la capa límite, es decir, Ts y T infinito. Entonces tenemos que identificar Ts y T infinito. Lo siguiente es identificar si lo que tenemos es una placa. ¿Es una placa con flujo de calor constante o variable? No, no es una placa. Por consiguiente, tenemos que irnos a conocer si es otra geometría. ¿Es un cilindro? ¿Será que esta geometría es un cilindro? O cambio la pregunta, ¿es una esfera? No, profe. No es una esfera. Un ducto, recuerden que un ducto es básicamente un conducto que no tiene una sección transversal circular, luego por consiguiente tampoco es un ducto, pues definitivamente esto es un cilindro. Entonces, así las cosas, des en cuenta que ya delimitamos todas las posibles situaciones a una sola. Son cilindros de convección forzada externa. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, inclusive quizás nos sirva identificar si esto es isotérmico o no isotérmico. Como la situación no menciona que el tubo se encuentra todo a 110 grados centígrados, quizás también de entrada podemos decir que es isotérmico. No sé si más adelante en el caso de las tuberías esto nos sirva para algo, pero si bien es cierto, lo que ya sabemos es que es un cilindro. Si fuese una placa, era necesario indagar esta información. Si no, pues, bueno, vamos a ver. Listo, ya habiendo clasificado la situación, entonces así, el tercer paso va a ser proponer una ruta de solución. Y entonces, para proponer la ruta de solución, pues básicamente es visualizar la forma de llegar a la respuesta. Recuerden ustedes que la respuesta en todo caso es un flujo de calor. Y por consiguiente, los flujos de calor para convección los estimamos a partir de la famosísima ecuación de enfriamiento de Newton. H, A sub S, y en este caso, el delta de temperatura, que para convección forzada es Ts menos T infinito. Bueno, convección forzada externa. Por consiguiente, tenemos que estimar este calor y para eso tenemos que tener todos estos parámetros. El área la conocemos, bueno, con la geometría. Ts y T infinito los conocemos, ahora los debemos, es más, ya nos dicen acá cuánto es Ts y cuánto es T infinito. Y simplemente entonces nos hace falta determinar H. Entonces, para esa ruta de solución, lo primero que deberíamos, bueno, debemos determinar H, pero para determinar H debemos conocer el régimen de flujo. Recuerden que todas las aplicaciones tienen restricciones, en las correlaciones tienen algunas restricciones y por lo general están en función del régimen de flujo o de Prandtl. Una vez tengamos entonces el régimen de flujo, lo siguiente es, bueno, inclusive este sería el segundo paso. Voy a borrar. Porque para poder estimar el régimen de flujo tenemos que conocer también las propiedades del fluido. Sin propiedades no podemos estimar el régimen de flujo. Por consiguiente, lo primero será las propiedades del fluido, que vuelvo y recalcamos aquí que es AT sub F. Luego, ahí sí entonces, el régimen de flujo. Precisamente con Reynolds. Y una vez teniendo el régimen de flujo, pues seleccionar la correlación correcta. Vemos que nosotros ya hicimos gran parte del trabajo al usar o al seleccionar o al clasificar más bien la situación. Entonces, el siguiente paso sería seleccionar correlación. Recuerden que las correlaciones todas están referidas al número de Nusselt, por consiguiente aquí lo que calculamos es un Nusselt. Luego con ese Nusselt simplemente podemos calcular el H. Recordando que, bueno, por definición Nusselt es igual a H por LC sobre K. Y finalmente, teniendo este H, pues ahí sí ya podemos calcular el caudal. ¿Listo?
a partir de esta ecuación, de la de enfriamiento de Newton, pues igual a H por área por Ts menos T infinito. Y listo, esa sería entonces nuestro camino, nuestra ruta para llegar a la solución. Entonces, ya con esto, pues ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es las propiedades. Entonces, yo les recomiendo que esta metodología de estos 3 pasos previos la hagamos siempre. Esas 3 cosas en conjunto es lo que se conoce como el planteamiento. Entonces, antes de empezar a botar ecuaciones y números, la recomendación es que se haga un planteamiento. ¿Por qué? Porque con el planteamiento se evita perder tiempo calculando cosas o estimando cosas que no se deben estimar. Y también se le da una ruta clara con el fin de poder llegar a una respuesta. Esto es, digamos, una recomendación que se hace a nivel de ingeniería, no solo en fenómenos de transporte, sino partir de un planteamiento, luego ir a un desarrollo y finalmente a un análisis. ¿Sí? Esa metodología, digamos, que es recomendada en ingeniería. Bueno, entonces, propiedades. Recuerden que el TF para una convección forzada externa está dado por T infinito más TS sobre 2. Es decir, 10 más 110 sobre 2. Es decir, 10 más 110, 120 sobre 2 nos da 60 grados centígrados. Entonces, básicamente, a estos 60 y una atmósfera de presión es que tenemos que encontrar las propiedades. ¿Qué propiedades vamos a necesitar? Fijo, necesitamos ρ, necesitamos μ, necesitamos K, y en esas tablas ya tenemos Prandtl, pues de una vez lo podemos también leer con el fin de evitarnos su cálculo. Bueno, ¿de cuál fluido? ¿A cuál fluido le vamos a calcular esas propiedades? ¿Cuál fluido es? El aire, profe. Muy bien, el aire. Entonces, para el aire simplemente vamos a buscar esto. ¿Cuál es la recomendación? Usar la misma tabla de fluidos que teníamos, bueno, por aquí abajo está. Todavía no está mostrado, pero bueno. ¿Qué se hicieron las propiedades? Más arriba. A ver, aquí están. Entonces, simplemente vamos y buscamos primero aire, primero el fluido, que es aire. Esto es agua. Estos son varios líquidos. Metales líquidos. Por aquí está, propiedades del aire a una atmósfera. Para este ejercicio, afortunadamente, el aire también está a una atmósfera. Pero si el aire llega a estar a otra presión diferente, se lee el dato y luego se hace una corrección. Por acá dice cómo se hace la corrección. Estas propiedades, P, K, μ y Prandtl, no dependen de la presión, así que no hay que corregirlas. Las que hay que corregir son ρ, viscosidad cinemática, y la difusividad térmica, ¿vale? Entonces, aquí dice, se multiplica ρ por la presión que es, o en el caso de viscosidad cinemática y difusividad térmica, se divide en P, ¿listos? Pero bueno, en este momento, cuando lo usemos, lo volvemos y lo mencionamos. Por ahora, recuerden que es 60 grados centígrados y una atmósfera, y la tabla pues está para una atmósfera. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es leer estos datos que están aquí. Necesitamos densidad, que es 1,059. Necesitamos conductividad, que es 0,02808. Necesitamos viscosidad dinámica, que es 2,008 por 10 a la menos 5. Y el número de Prandtl, que es 0.7202. Vamos a anotar esos 4 valores por aquí. 1.059. Y estos son kilogramos por metro cúbico. Viscosidad, 2,008 por 10 a la menos 5, y estos son kilogramos sobre metro por segundo. Conductividad, dice ahí, 0,02808. Esto tiene unidades de watts por
metro Kelvin. Y Pran, que es 0,7202. Y listo. Con esas propiedades ya tenemos material suficiente. Lo siguiente es irnos al régimen de flujo. Para el régimen de flujo, entonces, bueno, el chulito aquí en las propiedades que ya les hice. Para el régimen de flujo, entonces, bueno, yo aquí traía las propiedades por si acaso, pero bueno, igual ya las anotamos. Para el flujo, entonces, el régimen de flujo por definición, Rho B LC sobre mu, o sea, en este caso, Rho B D sobre mu, porque es una tubería, ¿listos? Entonces, Rho, recuerden que nos dio 1,059, estos son kilogramos por metros cúbicos, por B, que el ejercicio decía 8 metros por segundo, por LC, que en este caso es diámetro, que en este caso es 0,1 metro. Y esto dividido en la viscosidad, que era 1, no, 2, esto borrar si es feo. 2,008 por 10 a la menos 5, y estos son kilogramos sobre metro segundo. Entonces, kilogramo con kilogramo se cancela, metro con este metro y con este metro al cubo quitan este, y este segundo quita este, ya que nos queda sin unidades. ¿Cuánto nos da ese valor? Bueno, mientras copian la hoja anterior y sacan el cálculo, voy a traer un poquito de agua, ¿listos? Espérenme, quito eso. Voy a traer un poquito de agua mientras ustedes copian esto y hacen el cálculo. Ya saben que es Rho 1059 por diámetro 0,1 por B 8 metros sobre mu, que es 2008 por 10 a la menos 5. Bueno, ¿cuánto nos dio entonces ese Reynolds? A mí me dio, profe, 42.191,23. 42.191.23. Bueno, Sí, señor. muy bien. Ahora, con ese Reynolds, lo que tenemos que hacer es, pues quizás ir a buscar la mejor correlación. Entonces vamos a abrir por acá los apuntes que tenemos. De convección forzada externa. Y entonces, bueno, por aquí tenemos, recuerden que ya tenemos la geometría definida, es un tubo, entonces lo que haríamos es buscar, estos son placas, este cilindro y esferas. Simplemente por aquí tenemos esta correlación para cilindros y necesitamos que se cumpla esta característica, que el Reynolds por Pran sea mayor a 0,2. Entonces calculamos Reynolds por Pran, es decir, 42.191.23 por Pran, que era 0,2802. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? Profe, creo que ese no es el valor de Pran. Sí, profe, ese no es Franz. Ah, no, este no es Pran. Tienen la razón ustedes, a ver, lo corrimos. Es 0,7, ¿no?
Sí, profe. 7202. ¿Cuánto nos da entonces, muchachos y muchachas? 30.386.2. 30.386. Bueno, con esto queda demostrado que esto es evidentemente mayor a 2 y por consiguiente sí podemos utilizar la correlación. ¿Qué dice la correlación? Dice por acá, en Usel Pacilindros es .3 más, bueno, todo eso. Voy a copiarla aquí. ¿Listos? .3 más .62 que multiplica Reynolds a la 1/2 y Pran a la 1/3. Dividido 1 más .4 sobre Pran y esa relación elevado a la 2/3 y la suma elevado a la 1/4. Y todo esto multiplicado por 1 más Reynolds sobre 282.000 y son 3 ceros. Esta relación elevado a la 5/8 y toda esta elevado a la 4/5. O sea, si le ponemos nuestros datos, .3 más .62, Reynolds que nos dio 42.191.23 elevado a la 1/2 y Pran que nos dio .7202 elevado a la 1/4 y esto dividido en 1 más .4 sobre .7202, esto a la 2/3 y esto a la 1/4. Todo esto con 1 más Reynolds que nos dio 42.191.23 dividido en 282.000 elevado a la 5/8 y esto elevado a la 4/5. ¿Cuánto nos da? Ese Nusselt. Bueno, mientras ustedes hacen ese cálculo en la calculadora, podemos también regresar aquí a la tabla y ver que también pudimos haber usado otra correlación. Otra correlación es esta que está aquí en la placa, en la tabla, perdón, donde dice que para Reynolds, recuerden que es 41.000 el de nosotros, y aquí es entre 4.000 y 40.000, y entre 40.000 y 400.000, o sea, esta que está acá, más sencilla, también la pudimos haber usado, .027, Reynolds a la 0.805, Pran a la 1/3, ¿vale? También la pudimos haber usado. Lo que pasa es que esta es un poquito más especializada, luego se le cree más a esta que a esta que está aquí, ¿listos? Pero pues también se pudo haber usado, se las voy a copiar por aquí. Esta también la podemos haber usado. ¿Cuánto nos da esta, muchachos? Bueno, ¿alguien lo está haciendo? Pongo simplemente la respuesta y seguimos. ¿Qué dicen ustedes? Pero, profe, lo estoy haciendo todavía. Vale.
Pues a mí me da 127.15, profe, no sé. Sí, sí, más o menos da eso. Pues, ¿qué pasó? No rayo bien. $127,15, más o menos da eso. Entonces, quiere decir que Nusel, que es igual a H por LC sobre K, es igual a 127,15. Es decir, H es igual a 127,15 por K sobre LC. O sea, 127,15 por 0,0. A ver, yo por aquí tengo la conductividad. 2808. Eso tiene unidades de watts sobre metro Kelvin dividido en 0.1 metros. ¿Cuánto nos da eso? Por aquí ponemos las unidades watts, metro cuadrado, Kelvin. $35.70, profe. 35,70. Muy bien. Por consiguiente, ya tenemos el H. Si nos regresamos aquí a la diapositiva anterior, des en cuenta que lo que tenemos es, a ver, quitamos los números. Ya tenemos NU, ya calculamos H, lo que sigue es calcular calor. Entonces, des en cuenta que para el calor necesitamos el área. Pues vamos a calcular el área del tubo. Esto está como que no quiere funcionar hoy. Bueno. Entonces, simplemente el A sub S es igual. Recuerden ustedes, el área es el área para la transferencia, por consiguiente es el área metálica, o sea, 2 pi r por L. 2 pi del perímetro por L de la longitud. Entonces, simplemente esto va a ser 2 pi por R, que es 0,1 metros sobre 2, por L. Resulta que el L no lo conocemos. Como el L no lo conocemos, podemos hacer dos cosas. Sabiendo que la pregunta es por unidad de longitud. La recomendación es dejar en unidad de L y lo que se calcula es un calor sobre L. La otra es suponer 1 metro de longitud y por consiguiente la respuesta va a ser por 1 metro de longitud. Yo les recomiendo dejar el L porque digamos que nos da conocimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, un L que tiene que ser en metros, ¿sí? Para que esta ecuación sirva. Entonces, simplemente el Q será igual a, bueno, pongamos el área. ¿Cuánto da esta multiplicación? 2 pi por 0,1 sobre 2. Bueno, este 2 quita este 2 y queda pi por 0,1. O sea, 0,314, ¿cierto? Por L, que L está en metros. Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces, 0,314 por L, que está en metros, por el H, que nos dio 35,7, por el delta de temperatura. Bueno, espérenme, porque hizo falta aquí las unidades de el coeficiente. Recuerden que son watts, metro cuadrado, Kelvin. Y acá tendríamos TS menos T infinito, o sea, 110 menos 10. Y nos quedan grados centígrados, pero resulta que este delta, como está en el denominador, da igual si es Kelvin o si es grados centígrados. ¿Por qué? Porque es un delta. ¿Por qué? Porque si ustedes cambian acá, ponen 273 más 110 menos 273 menos 10, los 273 se cancelan y queda 110 menos 10. Eso es porque simplemente un delta de grados centígrados equivale a un delta de Kelvin. Entonces, como aquí tenemos delta, si esto es un delta, pues entonces da igual. Y al final, estos dos se van a cancelar. ¿Listos? Ojo, pero eso es porque es delta. No estoy diciendo que da igual meter Kelvin o centígrados, sino acá en este caso por lo que son deltas.
Entonces, ¿cuánto nos da ese valor? Recuerden que este L lo pasamos a dividir, Q sobre L, que está en metros, y es la multiplicación de 0.314, 35,7 y 100 grados de delta. ¿Cuánto nos da eso? Esto nos quedaría en metros, 0,14, bueno, esto estaría en metros, porque recuerden que allí va el metro del ¿cómo se llama? Del diámetro, entonces este cancela uno de estos, nos va a dar watts por metro. ¿Cuánto da, muchachos? $1120.98. Bueno, muy bien. Y ese es entonces el flujo que nos pedían en esta situación. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿O pasamos de uno al segundo? Bueno, pasamos entonces, no hay preguntas. Segundo punto, dice acá. Sección de tubería de 6 metros de largo de tubo horizontal por el cual pasa agua caliente. Tiene 8 centímetros de diámetro y está pasando por una gran habitación que tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, aquí está el 20 grados centígrados de la temperatura y aquí está el 8 centímetros del diámetro. Esos son los datos hasta ahora. Dice, si la temperatura superficial del tubo es de 70 grados centígrados, a ver, aquí lo tenemos en 70, determine la razón de pérdida de calor en el tubo. Y ya está. Entonces, arranquemos pues de una vez con las suposiciones. ¿Quién me dice una? Estado estacionario. Muy bien, ya se cogieron la más fácil. Otra. Otra suposición que crean Propiedades ustedes. constantes. Vale, estas dos, muy bien. Automáticamente ya se las tienen que saber que fijo van en cualquier ejercicio, ¿vale? De los que estamos en esta unidad, claro está, hay que ir evolucionando y vamos viendo. Pero en esta parte de conversión, fijo van estas dos. Otra que también fijo, bueno, no, depende del ejercicio, pero que es fácilmente aplicable. Solo convertir, profe. Muy bien, solo conversión. Recuerden que esta inclusive puede variar. No necesariamente solo convección, sino también se puede decir en este caso, no hay radiación, ¿vale? ¿Por qué? Porque la conducción, digamos que ahorita más o menos sí, pero no. Digo más o menos sí, pero no, porque no estamos calculando lo que ocurre a través del tubo, cosa que sí vamos a hacer ahorita en intercambiadores de calor, más adelante. Pero por ahora no lo estamos haciendo y indirectamente ya lo hacemos al suponer esta temperatura de afuera, o bueno, que la conocemos en este caso. Entonces no vamos a cuantificar conducción. Así que en este caso, pues digamos, no está mal decir solo convección, pero en algunos casos, si se cuantifica la conducción en el tubo, pues entonces más bien quedaría no hay radiación. Bueno, ¿qué más creen que podemos suponer? ¿Qué fluido hay afuera? Aire. Aire, muy bien. ¿Y para el aire qué podemos suponer? Un gas ideal. Muy bien, gas ideal tenemos acá. Ojo, esto, digamos que cuando hay aire, cuando hay un gas, lo podemos suponer como gas ideal. Pero, digamos, la suposición es válida siempre y cuando el análisis vaya ahí. Si el análisis va adentro, da igual si yo supongo o no supongo un aire como gas ideal. Digamos que no tiene relevancia. Pero si lo vamos a hacer afuera, sí que tiene relevancia esta suposición. Bueno, en este ejercicio no nos hablan nada de la presión del sistema. Cuando no nos lo dicen, nosotros vamos a hacer bien abejas y decimos nuestra presión
es la atmosférica, y vamos a decir que es una atmósfera. ¿Y por qué digo que vamos a ser bien abejas nosotros? Porque ya sabemos que en la tabla que tenemos está una atmósfera y no tenemos que hacer ningún cambio. Entonces eso es, digamos, cuando no tenemos la presión, se puede hacer. Quizás hay otra que aplica inclusive también en el ejercicio anterior, y es que no vamos a considerar cambios de fase, aunque en este caso es poco probable. Y en el anterior también, porque el fenómeno está ocurriendo en el aire y es imposible que el aire cambie de fase, ¿vale? Pero bueno, simplemente quizás para tenerlo presente que hay casos donde sí es importante cuando el fluido que estemos trabajando sí tenga la opción de cambiar de fase, o la posibilidad más bien. Bueno, eso sería entonces primera etapa, suposiciones. Segunda, ¿quién me recuerda cuál es la segunda? Clasificar la situación. Muy bien, hacer una clasificación. Entonces, aquí exactamente lo mismo que hicimos ahora. Tenemos primero dos posibilidades, convección natural, convección forzada. Entonces, hacemos el mismo análisis. Fluido de adentro, únicamente nos dicen que es agua caliente. No sabemos ni cómo entra ni cómo sale. Segundo, nos piden flujo de calor que se pierde en la zona, que pierde el tubo. Por consiguiente, lo podemos cuantificar perfectamente haciendo un análisis desde afuera, ¿sí? Es decir, cuando yo digo que no sé nada lo de adentro del tubo, solo que es agua caliente y que esa agua caliente me permite tener una tubería a 70 grados centígrados, eso automáticamente lo que nos está diciendo es, ojo, no se centre dentro del tubo. ¿Por qué? Porque dentro del tubo no conocemos nada del fluido y por el contrario estamos suponiendo que únicamente tiene la capacidad de mantener el tubo a 70. Así que ahí indirectamente nos están mencionando que el análisis lo más probable es que vaya afuera. Tanto con la pregunta del calor perdido, ¿sí? Que es el calor que se va del tubo, como la pregunta de, o el hecho más bien, de que el no conozcamos nada del fluido interno. Ahora, eso entonces automáticamente nos lleva a preguntarnos cómo será entonces el fenómeno. Oiga, esto no funciona a ratos. No sé. Bueno, entonces, simplemente lo que tenemos aquí es, sea convección forzada o sea convección libre, bueno, tenemos que clasificarlo. En el caso en que no es interna, simplemente nos permite descartar este caso, ya lo dijimos porque no tenemos información interna del fluido y la pregunta va hacia la cara externa del tubo. Segundo, nos queda entonces entre externa y libre. ¿Cómo clasificamos o cómo diferenciamos más bien entre estas dos? Pues simplemente con el mecanismo. Entonces, para que haya convección forzada externa, que fue el ejercicio que acabamos de hacer, ¿qué se necesitaría en la parte externa? ¿Qué necesitamos para que fuera convección forzada externa en esta situación? Un arrastre, profe. Muy bien, que haya más que un arrastre, que haya una corriente de aire, ¿cierto? Que haya una corriente, o en ese caso de aire o del fluido que sea. Por consiguiente, como no lo tenemos y más bien nos dicen que esto es una habitación y por consiguiente no hay corrientes de aire, entonces lo que tenemos es un fluido en reposo. Y para que haya convección a un fluido en reposo, ¿cuál es el único mecanismo que puede ser? Libre, profe. Muy bien, convección natural, es la única, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el aire que está aquí cerca al tubo se va a calentar y entonces se va a hacer menos denso y por consiguiente, como se hace menos denso, se forma una película, ¿cierto? Que va,
va ensanchándose hacia arriba y se va a generar unas corrientes de aire. Lo mismo vendría por el otro lado y entonces se generan unas corrientes de aire hacia arriba, ¿vale? A lo largo del tubo. Eso es entonces lo que ocurre con una convección natural. ¿Listos? Y por consiguiente, ya sabiendo que es una convección natural, nos devolvemos al gráfico. Tenemos que averiguar si es un recinto cerrado, si es una geometría de placa o cilindro. Des en cuenta que esto es bien interesante en lo que ocurre en este ejercicio, porque alguien incauto diría, ah, bueno, esto es en una habitación, entonces un recinto cerrado. Recuerden que para analizar lo que ocurre en un recinto cerrado, lo que tenemos que evidenciar es que efectivamente tengamos el famoso fenómeno del reciclo que mencionábamos allá, ¿sí? Esa recirculación. Si esto no ocurre alrededor de las paredes y, más importante, debido a la temperatura de las paredes del recinto, entonces no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido, en este caso, así sea en una habitación, analizar esto. ¿Por qué? Porque no sabemos si las paredes están calentando o están enfriando. Es más, lo más probable es que no, porque el aire naturalmente lo que está es en reposo, ¿vale? Y no nos hablan absolutamente nada de las paredes. Por consiguiente, por eso es una convección natural de tipo análisis, en este caso, como es una tubería, entonces sería una geometría de cilindro esta que tenemos acá. ¿Listos? Entonces, pues así es que la vamos a tener que resolver. Bueno, entonces, ruta de solución. Primero, ¿cuál fue el primer paso en el ejercicio anterior? Las propiedades. Muy bien, propiedades. Entonces, aquí lo mismo, vamos a calcular primero propiedades. Recuerden siempre que se deben calcular a una T sub F. Segundo, ¿qué más necesitamos? Régimen de flujo. En el ejercicio anterior hicimos un régimen de flujo. Acá, bueno, quizás también vamos a tener que hacer un régimen, pero en este caso ya no es Reynolds el representativo, sino Radley, ¿vale? ¿Por qué? Porque es convección natural. Tercer paso, ¿qué debemos hacer? Des en cuenta que esto es muy parecido al ejercicio anterior, solo que es con otro mecanismo. Entonces aquí, bueno, vamos a seleccionar la correlación. Luego aquí en el cuarto paso calcularíamos el Nusselt y por consiguiente el H. Y en el quinto paso, pues simplemente calcular calor. Entonces, lo mismo, des en cuenta que la pregunta fue la misma, solo que hay otro mecanismo, por eso se hace de la misma manera. Entonces, empecemos con las propiedades. Hacemos exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. ¿Qué fluido es? ¿A qué fluido le vamos a calcular propiedades? Al agua. ¿A cuál agua? Des en cuenta lo que vamos a hacer. Por eso es supremamente importante en la selección, en la clasificación que estamos haciendo, que identifiquemos qué es lo que vamos a hacer. Recuerden que acabamos de decir que este ejercicio es una convección natural. Y por consiguiente, el análisis lo enfocamos, como lo pintamos aquí en este gráfico, en lo que está ocurriendo en la cara externa del fluido, de la tubería. Por consiguiente, el análisis que vamos a hacer es en lo que está ocurriendo en la capa límite, esta que está aquí, en la cara externa de la tubería. Por consiguiente, ¿cuál es el fluido que está ahí? Aire. Muy bien, un aire que estaba en reposo en esa habitación. Ahora, por consiguiente, las temperaturas todas se tienen que evaluar desde una temperatura que es la del tubo hasta la temperatura donde se termina la capa límite. Por consiguiente, en este caso es un promedio entre Ts y T infinito también, como en el caso anterior.
O sea, en este caso vendría siendo el TS, nos dicen que es 70, el T infinito nos dicen que es de 20, por consiguiente esto nos da 90, o sea, 45 grados centígrados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para aire a 45 y como supusimos una atmósfera, también a una atmósfera, entonces vamos a leer de nuevo densidad, viscosidad, conductividad y Prandtl, que son los que necesitamos. Entonces vamos a traer la tabla otra vez. Ya no es 60, ahora es 45, afortunadamente no nos toca todavía interpolar. Densidad ahora es 1.109, conductividad 0.02699, viscosidad 1941 por 10 a la menos 5 y Prandtl 0.7241. Haz en cuenta que no son muy diferentes a las del ejercicio anterior, pero bueno, cambia. Entonces, densidad dijimos 1.109 kilogramos por metro cúbico. Viscosidad dijimos 1.941 por 10 a la menos 5 y esto es kilogramo metro segundo. Conductividad 0.02699 y esto es watts metro por segundo, no, Kelvin. Watts, metro y Kelvin por acá. Y finalmente Prandtl, que ahí nos dicen que era 0.7241. Listo, entonces con esas propiedades nos vamos a la segunda etapa, que es calcular el régimen, o sea, el Rayleigh en este caso. Bueno, hay una propiedad que importa mucho en convección natural y que no la hemos calculado. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Recuerden el número de Grashof. ¿Cuál propiedad de las del número de Grashof aún no tenemos acá? Voy a poner acá el número de Grashof para que ustedes lo miren y se acuerden. Grashof, véalo, ahí lo tienen. ¿Cuál es la propiedad que nos falta? El coeficiente de expansión. Muy bien, el beta, ¿cierto? Por consiguiente, como supusimos que el gas es un gas ideal, ya sabemos que para beta, para gas ideal, el beta es 1 sobre T. Aquí sí es importante, muchachos, que la T vaya en Kelvin. Por eso les decía, porque es fácil embolatarnos y decir, no, como es en el denominador, es un delta. No, en este caso es 1 sobre temperatura absoluta, ¿vale? Por consiguiente, viene siendo 1 sobre 273 más la temperatura, el T sub F, que en este caso nos dio 45. ¿Cuánto nos da ese beta? Y en unidades de 1 sobre K. ¿Cuánto nos da ese beta? Profe, 3,14 por 10 a la menos 3. 3,14 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces, ya teniendo ahora sí propiedades, entonces vamos a calcular el famoso número de Rayleigh. Y entonces el Rayleigh dice, como lo teníamos allí, es igual a Grashof por Prandtl y es igual entonces a gravedad beta Ts menos T infinito. Luego tenemos longitud característica al cubo, tenemos densidad al cuadrado y esto dividido en mu también al cuadrado y por aquí está Prandtl, ¿vale? O sea,
9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. El beta nos dio 3,14 por 10 a la menos 4 fue que nos dio. A la menos 3. Uno sobre Kelvin por el T, el delta T, que en este caso es entonces 70 menos 20 grados centígrados. Luego va la longitud característica. ¿Cuál será en este caso? ¿6 metros, profe? Bueno, aquí bien interesante porque tenemos dos longitudes. Bueno, dos distancias. Una que es los 8 centímetros y otra que es los 6 metros. Para este fenómeno que va en esa dirección vertical y que es alrededor del tubo, ¿cuál creen ustedes que debería ser la longitud característica? ¿El diámetro o la longitud del tubo? ¿De qué va a depender más el espesor de esta capa límite? ¿Del diámetro o de la longitud? El diámetro. El diámetro, ¿cierto? Esta capa nada le interesa la longitud, ¿vale? Por consiguiente, la longitud característica tiene que ser el diámetro. Ahorita les muestro otra clave también para identificar esa longitud característica. Entonces, el diámetro era 8 centímetros, si no estoy mal, o sea, 0.08 metros al cubo por densidad, que nos dio 1,109. Estos son kilogramos por metro cúbico. Y eso está al cuadrado. Dividido en mu cuadrado, que nos dio 1,941 por 10 a la menos 5. Y ya ahorita esto sería entonces Grachov únicamente, porque no nos ocupa ya el PRA. O bueno, aquí simplemente multiplicar todo esto por el PRAN que nos dio 0.7241. ¿Cuánto nos da? Ese radio. Unidades, aquí como esto está al cuadrado, espérenme y ponemos, esto es, voy a borrar aquí, para hacer el análisis de las unidades. Porque hay algo que pensé que ustedes iban a decir, no, profe, eso está mal. ¿Por qué? Porque es en cuenta que aquí tenemos grados centígrados y aquí Kelvin. Entonces ustedes dirán, no, pero usted acaba de decir que no eran lo mismo. Cuando está en el denominador, las unidades sí, porque representan deltas, porque es por unidad de Kelvin. Pero cuando lo que tenemos es 1 sobre T, que T es una temperatura absoluta, ahí T tiene que ir en Kelvin, ¿vale? Entonces aquí da igual y esto se puede cancelar. ¿Qué más cancelamos? Bueno, aquí tenemos metro. Bueno, aquí esto es al cuadrado, aquí nos hacía falta. Este segundo al cuadrado se va con este que está aquí. El kilogramo al cuadrado se va con este que está acá. Acá tenemos metros cúbicos. Por aquí tenemos 1 metro. Y aquí tenemos metros cúbicos también. Bueno, este entonces más bien lo quitamos con este. Y nos va quedando este metro. Nos hace falta beta ya, LC cubo, densidad cuadrada. Ah, es que, claro, esto es a la 6, porque es metro cúbico al cuadrado, ¿vale? Luego, por consiguiente, entonces, acá solo quitamos metros al cuadrado. Ah, no, es que estos dos están en el denominador. Aquí tenemos a la 3, ¿cierto? Y aquí 1 a la 4. O sea que cuando tachamos este, nos queda este a la 2. Y este a la 2 con este a la 2 se cancela. Ahora sí. Entonces nos queda dimensionar. ¿Cuánto nos da ese número? Este número, recuerden que es a la 2.
$1.862.113.97. Vale, vamos a ver a mí si me dio por ahí cerca, creo que sí. Sí, muy bien. Listo, entonces ya con Raleigh simplemente lo que podemos hacer es pasar a seleccionar la correlación. Entonces vamos otra vez a volver a los apuntes y recordar que para convección natural, acá tenemos las diferentes geometrías. Entonces básicamente acá está la del cilindro horizontal. Este era el otro truco que les iba a decir. En esta tabla dice cuál es la longitud característica. Para un cilindro horizontal es el diámetro, para un cilindro vertical es la longitud. ¿Por qué? Porque lo que les decía es en función hacia donde se desarrolle la capa límite. En el tubo vertical es hacia la longitud, en el tubo horizontal es hacia el diámetro. Entonces dice que si tenemos una correlación con un Rayleigh menor a 10 a la 12, podemos utilizar esta correlación que tenemos acá. Y como nos dio 1.000.000, pues entonces 1.000.000 es menor a 1 por 10 a la 12. Por consiguiente, entonces, para esa geometría de tubo horizontal o cilindro, como ustedes lo quieran llamar, entonces el NU es igual a 0,6 más 0,387 por Rayleigh. Aquí hay un exponente que no veo muy bien. 1 sobre, va a tener que mirar del libro porque acá no se ve muy bien. Y acá, bueno, esto va dividido en 1 más 0,599 sobre Pran, estos dos elevado a la 9 sobre 16 y todo esto elevado a la 8 sobre 27. Y todo esto elevado al cuadrado. Ya miramos acá el valor de esto. Profe, creo que es un sexto. Un sexto, ¿cierto? Sí, yo creo que sí es un sexto. Pero si quieren me voy a confirmar, veo en el libro para que no quedemos ahí con algo malo. Yo también creo que es un sexto. Convección natural, capítulo 9. Y esto es tubo horizontal. Sí, es un sexto, muy bien. Bueno, entonces simplemente le damos valores. Nusselt es igual a 0,6 más 0,387 que multiplica a 1.862.113.97 elevado a la 1 sexto. Y eso dividido en 1 más 0,599 sobre Pran, que en este caso nos dio 7241, elevado a la 8 sobre 27. Ah, no, me salté, eran 9 sobre 16. 9 sobre 16, este que está acá, y este otro a la 8 sobre 27. Y todo eso al cuadrado. Vamos a arreglar este. Y listo. ¿Cuánto nos va dando ese Nusselt? Mientras tanto vamos escribiendo acá, Nusselt es igual a H por LC sobre K. O sea que H es igual a Nusselt por K sobre LC. O sea que en este caso, Nusselt, K y diámetro.
¿Cuánto nos da ese núcleo? 17,38. Muy bien, 17,38. Y por consiguiente, entonces acá sería 17,38 por K. Ya miramos cuánto nos dio K. Dice K vale 0,02699. Dividido en el diámetro que es 0,08. Esto está en metros y esto está en watts sobre metro Kelvin. Y entonces, con este nos da metros al cuadrado. Watts sobre metro al cuadrado Kelvin. ¿Cuánto nos da? SH. $5.86, profe. Muy bien. 5,86. Entonces, si recordamos enfriamiento de Newton, H a su S por TS menos T infinito. Y en este caso, entonces, H ya nos dio 5,86 watts sobre metro cuadrado Kelvin o centígrado, queda igual. Área, no la hemos calculado. Pues ya sabemos que es 2πr, vamos a anotar aquí. 2πr por L. O sea, la podemos calcular de una vez si quieren. 2πr que nos dio 0,08 dividido en 2 metros por L que son 6 metros. ¿Cuánto nos da esa área? Dos por pi, bueno, este 2 se va con este y nos queda pi por 0,08 por 6. 1,51. 1,51. Entonces acá es 1,51 metros al cuadrado por TS, que es, aquí no lo tengo anotado, sí, 70. Y T infinito, 20. Y estos son grados centígrados. Se cancelan y nos queda una respuesta en watts. ¿Cuánto nos da? $5.86 por 1,51 por 50. 442,43. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este, muchachos? ¿O alcanzamos a hacer otro? Vamos a hacer otro, ¿sí o no? Bueno. Pero si tienen preguntas, muchachos, resuelvan aquí. Esa es la idea. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, este otro ejercicio lo que tenemos por acá es una situación en la cual está entrando agua. Nos dicen que entra a 15 grados centígrados, que es este dato que tenemos aquí, y a 0,3 kilogramos por segundo de razón de masa. ¿Sí? Razón masa. El tubo dice que es de una pared muy delgada y es de cobre y tiene 2,5 centímetros de diámetro interno en este caso. Dice que forma parte de un intercambiador de calor y se calienta por medio de vapor que se condensa en el exterior.
Entonces afuera lo que hay es vapor de agua. Y hace que la temperatura en todo el tubo sea de 120 grados centígrados. Dice acá, si el coeficiente de transferencia de calor promedio es de 800 watts metro cuadrado grados centígrados, determine la longitud del tubo requerida para calentar agua con el fin de que salga a 110 grados centígrados. Entonces, ¿cómo creen ustedes que debemos hacer? Arranquemos por lo de siempre. Suposiciones. Bueno, ya sabemos estado estable, ya sabemos propiedades constantes. ¿Qué más necesitamos? En este caso. Aquí sí que vale la pena suponer que no hay cambios de fase. Sobre todo en el agua esta que va adentro, ¿vale? Porque entra 15 y sale a 115. Quizás ahí puede haber alguna problema de interpretación, porque nosotros decimos, pero si 115 ya es vapor. No, porque depende de la inercia que tiene el sistema, ¿vale? Entonces, no hay cambios de fase. Vamos a considerar en este caso también que no hay radiación y que no, bueno, lo de la conducción quizás aplique también, pero va a depender de lo siguiente. Resulta que en el ejercicio nos dicen, el tubo es de pared delgada y es de cobre, ¿vale? Lo voy a escribir acá, pared delgada, esto no es una suposición, o más bien entonces no lo voy a escribir ahí para que ustedes no crean que eso es una suposición, eso está en el enunciado. Entonces, lo que nos dicen es pared delgada y material de cobre. ¿Para qué nos sirve eso? Resulta que al ser tan delgado y a ser tan altamente conductivo, se puede suponer entonces que la temperatura acá y acá, en esos dos puntos, son iguales. ¿Por qué? Porque al tener un material altamente conductor como el cobre y poquita sección transversal para atravesar, pues simplemente la temperatura, pues es una, se puede considerar casi que una constante. Entonces simplemente ponemos acá T interna igual a la T externa del tubo, ¿no? Del tubo. Quizás eso es simplemente para concluir que la TS, esta que tenemos acá de 120, es igual acá adentro también. ¿Listos? Si quisiésemos ser estrictos, tendríamos que aplicar ahí conducción y calcular con un TS de 120 y sabiendo que es cobre y tal, y sabiendo el espesor de la película, lograr traer la temperatura hasta acá, pero nos va a dar 119.98, una cosa así. Entonces, es lo mismo suponer ese 120. Listo, esas serían las suposiciones. Por aquí quizás lo de los cambios de fase lo podemos rematar diciendo que en el interior del tubo, ¿vale? Para que hagamos referencia a esta agua que está acá. Listo, entonces, lo siguiente, ¿qué es la segunda etapa? La clasificación. Clasificación. Muy bien, súper bien, clasificación. Entonces, en este caso, ¿cuál creen que es ustedes? Esta es más fácil de ver que las otras. Forzada interna. Muy bien, forzada interna. ¿Por qué? Digamos que es muy fácil de ver por la sencilla razón de que sí tenemos información de lo que le pasa al fluido interno. Es decir, es agua que pasa de 15 a 115, es algo que no se puede, o que no pasa desapercibido. Tampoco no conocemos nada externo al tubo. ¿Por qué? Porque des en cuenta que en este caso nos dicen pilas que hay vapor de agua calentando el tubo. No nos dicen nada de su movimiento, no nos dicen nada de, o por el contrario, si está en reposo,
pero sí nos dicen un coeficiente de transferencia de ese sistema, lo cual, o sea, este valor, yo sé que ustedes todavía no están familiarizados con las magnitudes, pero este valor es un valor considerable para lo que se obtiene con convección natural, ¿vale? Pero la clave está precisamente en que lo que conocemos es en la parte interna. Es más, nos preguntan sobre la longitud del tubo, ¿sí? Para lograr ese calentamiento, es decir, enfóquese en lo que le está ocurriendo dentro del tubo. ¿Listos? Bueno, una vez hacemos eso, entonces lo tercero será hacer nuestra ruta de solución. Y debe empezar por lo que empiezan todas. ¿Cuál es el primer paso? Las propiedades. Muy bien, propiedades. Luego vamos a poner otro paso. En este caso, recuerden lo que nos piden. Nos piden flujo de calor, no, longitud del tubo. Ahora, recordemos que la ecuación de diseño en convección se llama enfriamiento de Newton, es decir, Q igual a A sub S por H por delta T, que en este caso el delta T pasa a ser T de la salida menos T de la entrada. Y por consiguiente, T de la salida lo tenemos, T de la entrada lo tenemos, flujo de calor, quizás lo debemos estimar, H ya nos lo dan, pero entonces tenemos que darnos la maña de encontrar este calor para con el área poder calcular la longitud. Recuerden que por definición, perímetro por longitud, perímetro ya lo tenemos porque tenemos el diámetro, entonces simplemente nos falta calcular de ahí la longitud, pero debemos darnos maña para sacar el calor. Eso es lo único, ¿listo? Entonces, así las cosas, para calcular ese calor, lo que vamos a hacer es básicamente, sí, es que ya tenemos el coeficiente de 800, ¿cierto? Que yo veo acá que como si no lo tuviéramos. Sí, entonces lo que vamos a hacer es básicamente estimar el calor a partir de el conocimiento de lo que está ocurriendo dentro del tubo, ¿sí? Nosotros clasificamos esta aplicación como una convección forzada interna. Entonces, permítame, es que antes de poner las etapas necesitamos hacer otra cosa. Necesitamos indagar qué tipo de convección forzada es, de acuerdo a bueno, qué tipo de convección forzada interna. Recuerden que en convección forzada interna tenemos que identificar cualquiera de estas dos cosas. Si el flujo de calor es constante o si el flujo de calor no es constante. En otras palabras, ¿es isotérmico o no es isotérmico? ¿Vale? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, pues vamos a tener diferentes correlaciones. Entonces es algo que debemos hacer. ¿Listos? Entonces, en este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Isotérmico o no isotérmico? ¿No isotérmico? Miren lo que dice la situación. Dice, tubo delgado de cobre de 2.5 centímetros de diámetro interno que forma parte de un intercambiador de calor y se calienta por medio de vapor que se condensa en el exterior a 120 grados centígrados. Es decir, que a ese calor que se condensa cuando hay una condensación, a él no le importa la longitud donde él se condense, es decir, ni la posición. En cualquier parte donde él se condense, se va a condensar a 120 grados centígrados. Por consiguiente, la temperatura de todo el tubo es 120 grados centígrados. Por consiguiente, es un proceso isotérmico. Es más, otra pista. Aquí nos dijeron TS vale 120. No nos dijeron TS de X vale, no puede ser una constante, ¿sí? Porque esto debería ser una función. Por consiguiente, es otra pista de que esta situación es isotérmica. ¿Listo? Entonces, ahora sí, sabiendo que es isotérmica, si recordamos, entonces lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a este diagrama, ya sabemos que es isotérmica, o sea, flujo de calor no constante. Como no es un metal, pues tenemos que identificar el régimen de flujo para saber qué tipo de correlación usar. Ahora, otra cosa importante, vamos a recordar también los apuntes por allí,
de convección forzada externa. Estaba con esto. Bueno, ese lo tenemos por aquí, convección forzada interna, la sesión 3. Entonces, en convección forzada externa isotérmica, esto es flujo de calor constante, esta no es. Esta sí es esta que tenemos acá. Entonces, den en cuenta que el fenómeno es diferente a la convección forzada interna con flujo de calor constante. Sobre todo por lo del delta T, ¿cierto? Porque el delta T en flujo de calor constante es una constante, mientras que acá no es constante en ningún caso. Entonces, simplemente vamos a recordar que para una aplicación de este tipo, lo que tenemos es un flujo de calor que se puede estimar, vamos a regresarnos, un flujo de calor que se puede estimar también por la ecuación de Newton para isotérmicos de convección forzada interna, es decir, H, área, pero un delta T que se llama medio logarítmico. Entonces, como ya tenemos quizás el H, podemos entonces pasar o quizás tratar de estimar el calor con esta. Bueno, no, inclusive esta ecuación es esta misma, entonces lo que quiero decir acá es que este delta T que tenemos acá debe ser un delta T representativo promedio, inclusive aquí lo debemos haber llamado promedio, que es el medio logarítmico, ¿vale? Cuando es una aplicación de isotermo. Entonces, así las cosas de acá, si calculamos el delta T y tenemos el H, necesitamos aún el calor, ¿vale? Pero el calor es algo que podemos calcular con un balance macroscópico. Si ustedes recuerdan los balances que hicimos en clase, pues con un balance de energía. ¿Listo? De ahí vamos a sacar el calor. Balance de energía macroscópico. Ese va a ser un paso en la ruta de solución. Una vez calculamos el calor con el balance de energía, pues entonces necesitamos el delta T medio logarítmico, calcularlo. Y con ese, ahí sí podemos entonces finalmente calcular el L. Entonces, empecemos de una vez por las propiedades. Voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a hacerlo. Entonces, propiedades de cuál fluido es en este caso el que vamos a analizar. ¿Quién me dice? ¿Cuál fluido es? ¿Vapor de agua? Si fuese el vapor de agua, entonces el análisis estaría centrado en la zona externa. ¿Estamos centrando el análisis en la zona externa? No, profesor. Vale, por consiguiente, como el análisis es en la zona interna, porque es convección forzada interna, porque ya demostramos que lo que se necesita enfocar el análisis es en el interior del tubo, por consiguiente, el fluido es esta agua, que entra a 15 y sale a 115, pero definitivamente es el agua. Y por consiguiente, para convección forzada interna, si recordamos aquí el gráfico inclusive, para convección forzada interna, las propiedades del fluido se estiman con TI y TE, con el promedio de TI y TE. Es decir, entonces tenemos que calcular un promedio entre la que entra, que es 15 grados centígrados, más la que sale, que es 115 grados centígrados. Esto dividido en 2 nos da 15 más 115, 130 dividido en 2. Nos da 65, ¿cierto? 65 grados centígrados. Entonces, con esos 65 y para agua, ahí ya no nos importa la presión, entonces vamos a calcular densidad, viscosidad y conductividad. Y Pran, bueno. Hay otra adicional, aquí vamos a usar C sub P porque vamos a usar el balance de energía, entonces lo vamos a cuantificar, ¿vale? Bueno, entonces ahora nos vamos a las tablitas. Y ahora esta vez ya no es la tablita del aire, sino del agua. Entonces, por aquí la primera que tenemos es precisamente el agua. Ten en cuenta que aquí el agua puede estar o como líquido o como vapor. ¿En cuál la deberíamos buscar? ¿Cuál creen ustedes?
¿Cuál creen, muchachos y muchachas? Como líquido, profe. Muy bien, como líquido. ¿Por qué? Porque simplemente hicimos dos suposiciones. Primero, no hay cambio de fase, ¿cierto? O sea que como entra el fluido, lo vamos a tener que suponer que sale. Y segundo, que el fluido está a 15 grados centígrados como entra. Luego, por consiguiente, es agua líquida. Entonces, las propiedades vendrían siendo densidad como líquido, es este 980. Necesitamos el C sub P, que sería este 4187. Viscosidad, que sería la del líquido, 0.433 por 10 a la menos 3. Y número de Prandtl como líquido, que sería este 2.75, ¿vale? Entonces, esas variables son las que vamos a... No sé si esas ya las había escrito acá. Sí. Bueno, aquí están 930, sí, esas son. Pero entonces, igual no se ve, entonces... Ah, no, 930 no, 980. 980 kilogramos por metro cúbico. La viscosidad dice ahí que es 0.433 por 10 a la menos 3 y eso está kilogramo metro por segundo. Conductividad dice acá 0.659 y esto está en watts metro cuadrado Kelvin. Prandtl dice aquí que es 2.75 para los líquidos. Y C sub P decía que era 40 y no sé qué, 4187. Bueno, 4000, aquí está 4, pero es en kilo a malo, 4000. Bueno, vamos a ponerle una vez el coma para que quede en kilojoule por kilogramo Kelvin. Listo, con esas propiedades entonces podemos pasar a la siguiente etapa que viene siendo entonces el balance de energía. Entonces empecemos con el balance de energía. ¿Qué dice el balance de energía macroscópico? Energía que entra igual a energía que sale, ¿cierto? No hay acumulación de energía. Energía que entra, flujo másico, se sub P por temperatura que entra, que, bueno, vamos a poner el subíndice que es, según el libro, la nomenclatura del libro, o sea, T sub I. Vamos a suponer un calor que entra igual a un flujo másico por C sub P que sale. ¿Listos? El signo del Q nos va a decir si entra o sale. Es decir, que el Q es igual, a anotarlo por aquí para que nos quepa, el Q es igual al flujo másico por C sub P que multiplica al T menos el T. ¿Listos? O sea, esto es constante, el flujo másico, y nos dicen que es 0.3 kilogramos por segundo. El C sub P nos dio 4000, yo creo que quité aquí esto. 4187 y eso está en Joule. Vamos a dejarlo así, por kilogramo Kelvin. Y luego tenemos la diferencia de temperaturas que eran 115 menos 15. Y esto está en grados centígrados. Entonces ya sabemos que este delta se vuelve centígrados. ¿Y cuánto nos da ese calor entonces? 0.3, 4187, aquí nos va a dar en joules. Este kilogramo quita este. Joule por segundo vendrían siendo entonces watts. ¿Cuánto nos da ese calor? $125,610. Bueno, muy bien, 125.610. Una vez tenemos el balance, lo siguiente es el delta T medio logarítmico. Entonces, para eso simplemente recordamos su definición. Yo les decía en clase que el delta T medio logarítmico es igual a el delta de T puede ser a la salida menos el delta T a la entrada.
Y si ponemos de primeras aquí a la salida, entonces en el numerador debe ir el delta T también a la salida y en el denominador el delta T a la entrada. ¿Por qué? Porque esto es numéricamente igual si yo pongo delta TI menos delta TE y divido en logaritmo natural de delta TI sobre delta TE, ¿vale? Por lo de los signos, las propiedades de los signos que tienen los logaritmos, esto da igual. Entonces, delta T a la entrada, ¿cómo es el delta T a la entrada? Que nos calculamos aquí. Bueno, a la salida sería la temperatura a la salida menos el T sub S. No, es al revés, T sub S va de primeras. Recuerden que T sub S siempre es mayor. T sub S menos T sub E. O sea, T sub S decía 120 y T sub E 115. O sea, 5 grados centígrados. Y por acá el delta TI es igual a T sub S menos T sub I. O sea, 120 menos 15. O sea, 105 grados. Y entonces acá nos queda, cojamos la primera, T sub E, 5 grados centígrados, menos delta T sub I, 105 grados centígrados. Ahí va a dar negativo, entonces ahí ya nos asustamos porque nos va a dar un delta T negativo, pero con el logaritmo al poner arriba 5 sobre 105, pues ya nos da entonces también negativo y entonces pues simplemente se va al signo. ¿Cuánto nos da ese delta T? $32.84. Muy bien, 32.84 grados centígrados. Por consiguiente, aplicando enfriamiento de Newton, A sub S, H y delta T, medio logarítmico. Es decir, entonces el A sub S va a ser igual al calor, que ya lo tenemos, sobre el H por el delta T. Es decir, el calor nos dio 125.610 watts sobre el H, que nos decían que era 800, ese nos lo da el ejercicio, estos son watts, metro cuadrado Kelvin, y nos hace falta el delta T, que nos dio 32,84 grados C. Ya sabemos que esto se vuelve C, y este se vuelve, se quitan esos watts. Es decir, nos va a quedar en metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa área? ¿Cuánto nos da, muchachos? 78. 4.78. Y por consiguiente, entonces, si despejamos acá de esta ecuación, la longitud, que es la que nos piden, nos quedaría A sub S sobre 2πr. O sea, 4.78 metros cuadrados sobre 2pi por el diámetro, que en este caso era 0.08. Este era el del 0.08, ya no lo recuerdo. Vamos a revolver. 2.5, profe. Ah, bueno, 2.5, o sea, 0,025 metros. Aquí hizo falta dividido en 2, ¿no? Bueno, este 2 con este 2 se cancela y nos queda 4,78 sobre 0.025 por pi. ¿Cuánto nos da esta longitud? 60.86. Muy bien. Listo, entonces esa debería ser la longitud que debe tener el tubo para que alcance a salir a 115 grados centígrados del agua. Dense en cuenta, muchachos, que en este ejercicio, estos son metros, nos dio una tubería, no sé qué les parezca a ustedes, si corta o larga. Si una cuadra tiene 100 metros, más o menos, entonces nos dio 0.6 cuadras, o sea, más de media cuadra. ¿Largo o corto el tubo?
Está como un poquito largo, ¿cierto? Lo que pasa es que normalmente pues no se hacen tubos rectos, sino que se empiezan a doblar. Por ejemplo, si le damos 10 dobladas, 60 sobre 10 nos da 6. Entonces ya nos queda solo, en vez de 60 metros, pues 6 metros, ¿sí? Y si se dobla más, así sucesivamente, pues más corto va a ser pues el tubo total. Listo, muchachos, entonces eso es todo por hoy porque ya no nos da para más. Yo creo que los otros ejercicios los miraremos después de vacaciones para retomar con unos ejercicios. Hoy alcanzamos a hacer 3, entonces yo creo que hacemos un tallercito de algunos 2 o 3 ejercicios cuando regresemos. ¿Listos? No sé si hay alguna inquietud. Listo, muchachos, entonces dejamos así por hoy la sesión y nos veremos el jueves a las 6. ¿Listos? Viernes, profe. Viernes, perdón, sí, estoy confundido por el cambio. Nos vemos el viernes entonces, ¿vale? Vale, profe, gracias. No, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego a todos.